Hola, mi nombre es Jennifer Alejandra Santamaría Hernández. El día de hoy les voy a mostrar las inversiones y los recursos con los cuales el señor Jesús Guerrero Hernández inició la empresa de Servientrega. Una de sus principales inversiones y recursos, la cual lo llevó a ser un gran empresario, fue a los 11 años de edad, cuando decidió pedirle a su papá un pedacito de tierra y tener su propio cultivo de cilantro para poder obtener su propio dinero. Podemos notar que Jesús desde pequeño ha sido muy emprendedor. Otra de sus decisiones muy emprendedoras y con iniciativa fue trasladarse a Bogotá. Allí empezó a trabajar en una empresa de mensajería, pero dándose cuenta de que esta empresa no progresaba como debería, entonces decidió retirarse e iniciar su propia empresa. Allí es cuando hace una sociedad con su hermana, que hasta el día de hoy es uno de sus más grandes apoyos en Servientrega. En esta sociedad ellos empiezan a trabajar fuertemente. Luzmar y su hermana ayudándole en la parte administrativa de Servientrega, mientras él se encargaba de hacer el resto del trabajo. Jesús pasó por ser celador, mensajero, trasladaban los envíos de un lado a otro a pie, en taxi, buscando medios de cómo ir creciendo poco a poco. Intentaron buscar más socios, pero pues mucha gente no creyó en su empresa y entonces se negaban a esto. Fue allí cuando empezaron poco a poco, empezaron gente a creer en su empresa, en su calidad. Él, al renunciar a la empresa de mensajería en la que estaba trabajando al principio, recibió, pues por su trabajo, recibió un dinero, y con este dinero compró vestidos finos, camisas de marca, corbatas de marca, zapatos bonitos, para poder dedicarse a representar a Servientrega. Esta es una inversión muy grande para cualquier persona, ya que lo primero en una empresa es su presentación, es cómo se muestren, es cómo se desempeñan. Entonces es allí donde se van incrementando los clientes, es como la gente va viendo a la empresa, si es una empresa confiable, si no lo es. Otra de sus inversiones iniciando esta empresa fue que se dieron cuenta de que trasladar los envíos en taxi o a pie era muy difícil. Entonces decidieron comprar un auto. El primer auto que compraron fue un Daihatsu modelo 77. Lo que hicieron con este fue venderlo después de un tiempo y comprar dos Renault 4. Estos los compraron financiados. Después de esto lo vendieron para adquirir 4 Renaults a crédito. Luego hicieron lo mismo con los anteriores para comprar las primeras LUT 1600, y a partir de ahí empezaron a adquirir los equipos. También tuvieron la iniciativa de crear el logo. El logo lo cambiaron muchas veces y pues al final elaboraron un modelo que era con una S, que se adaptaba a las necesidades específicas del país y de la empresa, que resumía más que todo la estructura de la empresa. Al igual también realizaron muchas maneras para que los clientes se sintieran cómodos. Hicieron inversiones pequeñas que al final resultaron siendo muy grandes y les ayudaron mucho al sostenimiento, a la creatividad de su empresa. Estas fueron como haber tenido la idea de que los sobres fueran en un material llamado Flatger para que no se dañaran. No haber utilizado a terceros, sino contratar aviones exclusivos para los clientes. También realizaron un convenio con una empresa llamada Telegan. Es un sistema de comunicaciones que permite rastrear los envíos.
Entonces se sabe la ubicación del paquete y su destino, en dónde se encuentra, si se demora, si llega a tiempo, en fin, todas las complicaciones que vaya a tener. Y es así como con estas pequeñas cosas pudieron crear la empresa que actualmente es la más grande a nivel nacional en mensajería. Otro ejemplo muy claro de emprendimiento es el señor Ernesto Mejía Amaya. Él es un santandereano. Su familia se radicó en la sabana de Bogotá y luego se trasladaron a Argentina por cuestiones de conflicto y guerra que había en el país de Colombia. Ernesto llegó a este país de Argentina muy pequeño. Allá fue donde creció, donde se educó. Y ya siendo un adolescente, empezó a trabajar en una industria del señor Miguel Sayas, donde tenía una pequeña fábrica de baterías y le enseñó todos los secretos técnicos de fabricación de baterías a Ernesto. Allí, trabajando duro, logró comprar una moto, una de sus primeras inversiones. Después de esto, su familia decidió devolverse a Colombia, dejando todo atrás, vendiendo todo y llegando de nuevo al país donde ya no había conflicto. Ernesto le tocó vender su moto, les tocó vender su finca, todo, y llegaron aquí a la ciudad de Cali. Allí les tocó empezar de cero. Ernesto no tuvo inconvenientes para adaptarse y empezó a trabajar en una pequeña distribuidora de baterías de Gustavo Villegas. Fue allí donde empezó a ahorrar para volverse a comprar su moto, que era su sueño, y allí al comprarla tuvo un accidente automovilístico en el cual casi pierde su vida en este accidente. Fue allí donde recapacitó de qué había sido su vida, de qué es lo que había logrado, había hecho. Después de salir de esta crisis, decidió retomar su vida y empezar a ejercer, volverse independiente, hacer algo y desempeñarse en su vida. Después de retomar esto, decidió independizarse, entonces compró un tallercito que tenía Gustavo y empezó a crear su propio negocio y empezó a crear. En esos años estaba iniciando en Colombia el proceso de fabricación de automotores y él empezó muy fuertemente con la industria automotriz. Así que decidió seguir su negocio con el trabajo de baterías, ya que tenía conocimiento sobre esto y esto apenas estaba iniciando en su país, entonces era una gran oportunidad para él. Luego de esto contrajo matrimonio con Cecilia Castro, que se convirtió de gran ayuda para él, porque Ernesto se encargaba de todo el negocio y al llegar Cecilia fue de gran ayuda porque Cecilia se encargó de la parte administrativa mientras él se encargaba del resto. Luego de esto formó una sociedad con su hermano José Antonio, que tenía mucha experiencia en la parte financiera. Después de ir creando el negocio y de ir creciendo, se dieron cuenta que el local era muy pequeño y debido a esto decidieron ampliarse comprando un local más amplio y más funcional. Tenía 4.000 metros cuadrados en la carrera primera con calle 38. Una inversión también muy grande para ellos fue
que como Ernesto conocía al distribuidor de baterías y collantas, y este distribuidor ya no le interesaba seguir con el negocio, entonces les ofreció todos los equipos y la materia prima, con 7 años para cancelarles. Ernesto y José no hicieron repetir la apuesta y adquirieron los equipos. El gerente de Icollantas, Francisco, simplificó la operación y les colaboró enormemente durante varios años. Además les brindó cooperación, respaldo, amistad. Fue así como con este material primario y estas oportunidades que se les estaba presentando empezaron a crear el grupo de baterías MAD. Uno de los grupos más importantes de baterías que hay actualmente en Colombia. La historia de Ernesto empieza principalmente después de su accidente, ya que allí fue donde recapacitó sobre su vida y dijo y tomó en cuenta de que tenía que ser independiente, de que no podía seguir en un punto, de que tenía que salir adelante con emprendimiento, con iniciativa. Luego de esto, dividió la sociedad con su hermano Antonio. Actualmente tienen proceso de apertura en fronteras y constituyen sociedades en Ecuador, Perú, Panamá, y están en proceso de hacerlo con Venezuela. Nuestra tercera historia se trata de Carlos Julio Vargas, que cursó algunos años de bachillerato en un colegio de orientación agrícola. En su pueblo creó una miscelánea con la cual se sostenía y era sus recursos para vivir. Pero debido a la guerra y el conflicto que había en Colombia, a él le tocó dejar su miscelánea y apartarse. Siempre se destacó por ser un hombre con innovación, un inventor. Uno de sus inventos fue que una noche que llovió todo el tiempo, al otro día se supo que el puente que comunicaba las veredas de La Esperanza y Patona había sido arrastrado por el río. En esas veredas se producía bastante caña de azúcar, café y madera. Y este derrumbe del puente amenazaba con llevar el hambre a muchas familias. Carlos se encerró en su miscelánea y empezó a dibujar un río, como hacían todos los niños. Le creó la corriente con líneas y encima trazó una serie de misteriosas figuras. Al cabo de varias horas presentó formalmente al alcalde un dibujo en limpio y grande donde le daba solución al problema del puente. Le propuso construir una especie de carro movido por poleas donde los campesinos colocaban sus cargas y manualmente accionaban el mecanismo y la pasaban de un lado al otro. Recibió felicitaciones por su ingenio, pero fue allí cuando llegó la violencia y le tocó irse de ese pueblo. Luego llegó a Bogotá. Empezó trabajando como transportador de ladrillos. Allí conoció a un sargento que lo comunicó con varias personas. Luego de esto, trabajó armando bicicletas en un negocio de Juan Pachón. Luego tuvo la oportunidad de ver cómo construían una carrocería, pero vio muchas falencias en esa construcción, así que le dio el arrebato por construir una carrocería en el patio de su casa para unos señores que estaban solicitando una.
Como allí no había energía eléctrica, sacó a crédito un soldador de gasolina, convertible en planta de 110 voltios y una máquina para labrar madera fabricada. A la gente le gustó esa primera carrocería y los pedidos aumentaron. El patio de su casa le quedó pequeño, entonces decidió ampliar. Encontró que en Miraflores había un local grande abandonado. Fue allí donde se creó por primera vez Carrocerías El Sol. Desde ese momento empezó a crear su empresa de carrocerías. Empezó a crearlas, las modificaba, les daba iniciativa, modificaba que el peso fuera menor para mayor comodidad para los cabezotes, daba más resistencia a las carrocerías, y por esto la gente se fue enamorando de su trabajo y fue cogiendo fama y fue creciendo y creciendo hasta llegar a un punto muy alto. No solo esto, empezó a crear buses, fue la persona que creó los primeros buses de segundo piso aquí en Colombia. Los modificó, pero pues por cuestiones del gobierno, en fin, no pudo sacarlos al mercado. Creó las primeras ambulancias de 2 pisos, tuvo mucha iniciativa. Creó también las famosas niñeras, ampliándole su capacidad para llevar autos. Este estudio llevaba varios años por otras personas, pero él quiso seguir con el estudio y sacó muy rápidamente este resultado. Es una persona muy creativa, con iniciativa, es un inventor, siempre está renovando, tiene iniciativa, nunca se queda en el mismo punto y sabe que el éxito de una empresa es dar nuevas ofertas, es dar nuevas opciones a los clientes. También ha sido el inventor de la creación de buses especiales para la aerolínea Access, que son carros muy pequeños que pueden pasar por debajo de las alas de los aviones. César Julio Vargas, al igual que nuestras 2 historias anteriores, ha sido muy innovador, ha sido emprendedor, ha tenido iniciativa. Han empezado desde muy abajo, pero con esfuerzo y dedicación, con inversiones, con muchas ganas han podido salir adelante y se han convertido en grandes empresarios, en los mayores que hay actualmente en Colombia.